La pobre niña le dijo al juez paralizado: «Libera a mi papá y te curaré». Todos rieron hasta que ella lo sorprendió a todos. La sala parecía haber dejado de respirar. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales, atravesando las paredes revestidas de roble y cayendo sobre el estrado donde se sentaba la jueza Margaret Hayes. Su silla de ruedas estaba cerca del escritorio, sus manos aún apoyadas en la madera pulida, su rostro sereno, pero ensombrecido por años de dolor. Al otro lado de la sala, una niña pequeña se puso de puntillas para alcanzar el micrófono. No debía de tener más de 8 años, su vestido le quedaba pequeño en el dobladillo, sus zapatos estaban desgastados por las largas caminatas por caminos de grava, pero sus ojos, grandes, firmes, impasibles, parecían llenar toda la sala. Su voz, pequeña pero firme, se extendió por el aire quieto. «Libera a mi papá y te curaré». Las palabras no sonaban infantiles. No sonaban a fantasía. Cayeron como una silenciosa promesa. Un murmullo se agitó al fondo de la sala. El faraón se movió. Alguien ahogó una risa. Pero la jueza Hayes no se movió, no habló. Solo observaba a la niña como si sopesara algo invisible, algo que nadie más podía tocar. En ese momento, el silencio dejó de ser denso. Estaba esperando. Y si siguen con esta historia, verán cómo la valentía de una niña pequeña empezó a convertir lo imposible en inolvidable. Pero antes de profundizar en la historia, por favor, denle me gusta al video, suscríbete y dejen un comentario. Nos encantaría saber qué piensan. El silencio se hizo denso e incómodo. La jueza Margaret Hayes mantuvo la mirada fija en la niña, con los labios apretados, las manos apretando ligeramente los brazos de su silla de ruedas. Desde los bancos de atrás, una risa ahogada recorrió la multitud. Provino primero de la mesa de la fiscalía. El fiscal adjunto Frank Dalton se reclinó en su silla. Su sonrisa burlona atravesó el silencio como una cuchilla. Dalton era alto, elegante con su traje, el tipo de hombre que había forjado su reputación ganando, sin importar el costo. «Su señoría», dijo Dalton, con voz que resumaba control. «Con el debido respeto, esto es sumamente irregular. No podemos permitir que los procedimientos judiciales se vean secuestrados por juegos infantiles», señaló a la niña con desdén. «Ella no pertenece aquí. Nada de esto pertenece aquí». Las pequeñas manos de la niña se cerraron en puños a sus costados. No parpadeó, no apartó la mirada. Su voz había sido firme una vez. Ahora su silencio era más firme. La jueza Hayes se aclaró la garganta. «Señor Dalton», dijo con voz tranquila pero firme, «esta niña ha declarado ante el tribunal, y aunque inusual, será escuchada». Dalton frunció el ceño, inclinándose hacia adelante, su tono se tornó más agudo. «Su señoría, estamos discutiendo el caso de Daniel Walker, un reincidente, un hombre que ha demostrado desprecio por la ley en todo momento. Este no es lugar para cuentos de hadas». El padre de la niña. «Mi padre», interrumpió la niña suavemente, su voz como una piedra que cae en agua quieta. La interrupción sobresaltó a todos, como si un niño interrumpiera las palabras del fiscal. Incluso Dalton se detuvo, parpadeando al verla. El corazón de Emily latía con fuerza, pero se irguió. Sentía las rodillas temblar bajo su fino vestido, pero fijó la mirada en el juez. En su interior, sus pensamientos se precipitaron como una tormenta. No lo conocen. No saben cómo es realmente. No saben las noches que me cargó cuando estaba enferma. Incluso cuando estaba tan cansado por trabajar 2 turnos. No saben cuánto se esforzó. Bajó la mirada un instante para examinar las manos inmóviles de Hayes apoyadas en el escritorio. Un recuerdo la despertó. Largas noches arrodillada junto a su cama, susurrando oraciones que apenas entendía. Había pedido fuerzas entonces, y la fuerza había llegado. No en grandes milagros, sino en pequeñas chispas que la impulsaban a seguir adelante. Tal vez esta era una de esas chispas. La voz de Dalton se interrumpió,
alzándose. Esto es una distracción. Si permitimos este espectáculo, ¿qué precedente estamos sentando? Miró a la jueza, con un tono cargado de confianza. La justicia no es un escenario para la compasión. Pero compasión no era lo que la chica pedía. Levantó la barbilla y volvió a hablar. Su voz tembló al principio, pero se fue afirmando con cada palabra. Mi padre no debería estar en una celda. Debería estar conmigo. No es malo. Solo cometió errores. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Y yo puedo ayudarte. Puedo curarte. Sé cómo. Un gas revoloteó por la habitación. Alguien susurró. ¿Curarla? ¿De qué está hablando? Otro se burló. Esa niña está loca. Dalton lo aprovechó, recuperando su sonrisa burlona. Ahí está. La prueba. Esto no es más que una fantasía urdida por una niña desesperada. Cure a la jueza. Su señoría, creo que ya hemos oído suficiente. Pero la jueza no lo cedió. No lo descartó. Se recostó en su silla, sin apartar la mirada del rostro de Emily. Por primera vez en años, había algo fugaz en la mirada de la jueza Hayes que no era dolor ni cansancio. Era curiosidad. Emily tragó saliva con dificultad. Sus pequeños dedos rozaron el borde del soporte del micrófono. Podía sentir el peso de cada mirada en la sala presionando sus diminutos hombros. Pero debajo de todo, sentía algo más fuerte. Una silenciosa certeza. No saben lo que he practicado. No saben cuántas veces lo intenté. Mamá siempre decía que tenía un don. Papá también lo creía. Incluso cuando estaba cansado, incluso con las manos agrietadas por el trabajo, decía, un día, ayudarás a alguien a quien nadie más puede ayudar. La voz de su padre vivía ahora en su interior, tranquilizándola mientras se enfrentaba al mar de dudas. La jueza Hayes finalmente habló. Su voz transmitía la autoridad del tribunal, pero suavizada por algo más. Algo humano. Niña, dijo lentamente, afirmas que puedes curarme. ¿Cómo? Emily entreabrió los labios. Por un momento, pensó en explicarse. Pensó en contarle sobre las noches que practicaba con su hermano pequeño cuando se raspaba las rodillas. Cómo enfocaba las manos, cómo a veces el dolor disminuía, cómo a veces la hinchazón se reducía. Pensó en contarle sobre el sótano de la iglesia donde una vez apoyó las palmas sobre la muñeca de un viejo vecino y vio cómo el temblor se calmaba un poco, pero no se lo explicó. Solo susurró. Por favor, déjeme mostrarle. Dalton soltó una carcajada, poniéndose de pie bruscamente. Esto es indignante. Su señoría no puede entretener. Siéntese, señor Dalton, dijo de repente la jueza Hayes, con la voz cortándole la de él como una cuchilla. La sala quedó en silencio. El corazón de Emily se llenó de miedo y esperanza. No sabía qué pasaría después, pero sabía que la jueza la había escuchado. Sabía que la puerta se había abierto, aunque fuera solo una rendija. Por primera vez en años, la jueza Hayes dejó que su mano temblara mientras la bajaba hacia su regazo, con los pensamientos ocultos tras una mirada fija. ¿Y si? ¿Y si lo imposible fuera posible? La multitud se inclinó hacia adelante, inquieta, vibrando de incredulidad. Algunos se burlaban, otros susurraban, pero en el centro de todo se alzaba una niña pequeña, pobre y menuda, atreviéndose a hablar con poder en una sala construida sobre la duda. Y mientras el gable esperaba, intacto, el verdadero juicio acababa de comenzar. El aire en la sala estaba tan quieto que parecía frágil. Una palabra demasiado fuerte podría romperlo. La mirada del juez Hayes se detuvo en la niña. Los años de parálisis la habían desgastado, convirtiendo incluso los movimientos más pequeños en batallas. Había escuchado cada cura, cada promesa vacía de médicos que finalmente bajaron la mirada y dijeron que no se podía hacer nada más. Pero ahora una niña pequeña estaba frente a ella, pidiendo una oportunidad. La voz de Emily era tranquila pero firme. Por favor, su señoría, déjeme intentarlo.
El juez Hayes la estudió, con el gavel pesado en la mano. Podía sentir la mirada de Dalton ardiendo desde la mesa de la fiscalía. Se inclinó hacia adelante, con voz aguda y autoritaria. Su señoría, esto es absurdo. No podemos reducir este proceso a lo suficiente, señor Dalton. Las palabras lo silenciaron al instante. La jueza volvió la mirada hacia la chica lenta y deliberadamente, y asintió una vez. Acérquese. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Dalton se puso de pie de un salto. No puede hablar en serio. Dije, siéntese. La jueza Hayes espetó, recuperando su voz con la autoridad que antaño hacía temblar salas enteras. Las piernas de Emily temblaban al avanzar. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pequeños pasos. Sentía miradas clavadas en su espalda, algunas burlonas, otras compasivas, pero pocas, muy pocas, esperanzadas. Al llegar al estrado, miró la silla de ruedas de la jueza. La mujer estaba erguida, firme de cintura para arriba, pero sus piernas seguían inmóviles en silencio. Las pequeñas manos de Emily se levantaron, vacilantes, casi temblorosas. ¿Puedo? La jueza Hayes dudó, con la respiración entrecortada. Décadas de muros de dignidad, de autoridad, chocaron con algo blando en su interior que no se había agitado en años. Por fin, bajó la mirada, asintió y susurró, sí. La niña apoyó las palmas de las manos suavemente sobre las rodillas del juez. La sala quedó en completo silencio. Incluso el viejo ventilador de techo pareció dejar de zumbar. Emily cerró los ojos. No pensó en la gente que la observaba, ni en las burlas del abogado, ni en los susurros que la rodeaban como viento frío. Pensó en su padre, en las noches que la llevaba en brazos cuando sus zapatos estaban agujereados. En cómo le susurraba, sigue adelante, Emmy. No te rindas ni siquiera cuando se rían de ti. Sus pequeñas manos apretaban con firmeza, sin magia, sin dramatismo, solo firmes, cálidas y llenas de esa fe que no se puede comprar. Los segundos se alargaron. Dalton resopló por lo bajo. Esto es un circo. Silencio, susurró el juez Hayes. Su voz no era aguda esta vez. Temblaba. La sala se inclinó hacia adelante como una sola. Al principio, nada. Solo silencio. Luego, un destello, un tic casi imperceptible bajo la toga del juez. Contuvo la respiración. Bajó la mirada, abriendo mucho los ojos al ver lo que nadie más había notado. Emily mantuvo la palma de la mano firme. No empujaba, no forzaba, solo sujetaba con todo el cuidado que su pequeño cuerpo le permitía. Y entonces el pie derecho del juez Hayes se movió. Una oleada de jadeos resonó en la sala. Alguien dejó caer un cuaderno. Una mujer se tapó la boca con ambas manos. Dalton se quedó paralizado, con la sonrisa satisfecha borrada de su rostro. No, susurró, demasiado bajo para que nadie más lo oyera. Los ojos del juez se llenaron de lágrimas. Su mano buscó instintivamente el reposabrazos, aferrándose al doblarse la rodilla, apenas, temblorosa, pero innegablemente. Por primera vez en 20 años, su pierna se había movido. La sala era un torbellino de incredulidad. Voces que se alzaban, gente de pie. El alguacil gritó pidiendo orden, golpeando la pared con la mano. Pero en medio del caos, Emily mantuvo las manos donde estaban, con los ojos cerrados y el rostro sereno. Cuando por fin abrió los ojos, susurró, ¿ven? Él creyó en mí, igual que yo creo en él. A la jueza Hayes se le hizo un nudo en la garganta. Parpadeó con fuerza, luchando por hablar. Finalmente, su voz irrumpió en el torbellino. Orden en la sala. La sala se congeló. Miró a la niña y luego a la multitud. Por un instante, su máscara de autoridad se quebró, mostrando a una mujer que había sufrido, que había perdido la esperanza, que ahora sostenía lo imposible entre manos temblorosas. Su mirada se posó en Dalton, cuya confianza se había transformado en una pálida incredulidad.
Señor Dalton, dijo con firmeza, con una voz resonante y autoritaria de nuevo. Este tribunal no desestimará lo que acaba de ocurrir. Ni hoy, ni nunca. Emily bajó las manos y retrocedió lentamente. Tenía el corazón acelerado, pero su rostro estaba sereno. No necesitaba aplausos. No necesitaba que nadie le creyera. Ya había visto moverse el pie del juez. Ya se había demostrado a sí misma. El silencio regresó, pero ya no era pesado. Estaba vivo, esperando. La jueza Hayes se secó una lágrima de la mejilla antes de que pudiera caer. Esta niña me ha mostrado algo que pensé que nunca volvería a sentir. Esperanza, y no la ignoraré. Por primera vez, Emily se permitió una leve sonrisa. No de victoria, ni de triunfo, sino de tranquila certeza. Algo había cambiado para siempre en esa sala. Y nada, ninguna ley, ninguna burla, ninguna duda podía revertirlo. La sala ya no parecía el mismo lugar. Solo momentos antes, el aire había estado cargado de duda e incredulidad. Ahora era más suave, vivo, como si todos los que estaban dentro hubieran presenciado algo que los sacó de sí mismos. Incluso la luz del sol que entraba por el alto ventanal parecía más cálido, como si la sala misma volviera a respirar. La jueza Hayes permanecía sentada en silencio, con las manos ligeramente temblorosas en los brazos de su silla de ruedas. Su pie se había movido. Nadie podía negarlo, ni siquiera quienes se habían burlado, se habían mofado o lo habían desestimado. El cambio había sido real, innegable, inquebrantable. Por primera vez en años, Margaret Hayes se permitió simplemente sentir. No como jueza, no como símbolo de autoridad, sino como una mujer que había vivido con el dolor, con la quietud, con la resignación, una mujer que acababa de ser tocada por la esperanza. Bajó la mirada hacia la niña que aún permanecía de pie, frente a su estrado. Los pequeños hombros de Emily parecían tan frágiles bajo el peso de tantas escaleras. Sin embargo, se mantenía de pie con una fuerza serena. Sus manos colgaban tranquilamente a sus costados ahora. Sin orgullo, sin regodeo, solo quietud, como si no hubiera esperado menos. Desde la mesa de la fiscalía, la silla de Frank Dalton raspó ruidosamente contra el suelo. Se puso de pie, su postura segura extrañamente insegura. Su rostro estaba pálido, su mandíbula apretada. Para él por primera vez desde que entró en la sala, parecía más pequeño. Se aclaró la garganta. Su señoría, dijo, con la voz más baja que antes, despojada de su habitual arrogancia. Quizás me apresuré a despedir a esta niña. Miró a Emily. Sus ojos brillaban con algo que ella nunca antes había visto en él. Respeto. Me equivoqué. Un murmullo recorrió la galería. Algunos asintieron. Algunos susurraron, pero ya nadie reía. Emily alzó la vista hacia él. No habló. No le hacía falta. Su silencio fue suficiente. La jueza Hayes dejó que el momento respirara. Luego, lentamente, se dirigió a Dalton. Se necesita más valor para admitir la culpa que para ganar una discusión. Sus palabras fueron suaves pero firmes, y por una vez Dalton no replicó. Bajó la cabeza en un silencioso reconocimiento. Desde los escaños, la voz de una mujer rompió el silencio. ¿Podría? ¿Podría ayudar a mi hijo? Lleva años sufriendo. Otra voz la siguió. Un hombre agarrando su sombrero entre las manos. Mi esposa. Ya no puede caminar mucho. Tal vez. Pronto se alzaron más voces, vacilantes, esperanzadas, casi temerosas de preguntar, pero incapaces de contenerse. No era un frenesí. No era un caos. Era más suave que eso. Como un río que se abre paso lentamente a través de la piedra. Emily escuchó, con el corazón latiendo rápido. No parecía abrumada. Ella no brillaba de orgullo. Simplemente asintió una vez, reconociendo sus palabras con la misma calma que había mostrado siempre. Pensó en su padre, en cómo siempre le decía,
No dejes que los elogios se te suban a la cabeza, Emi. Tampoco dejes que la duda te invada. Manténganse firmes, y la verdad se revelará sola. Así que se mantuvo firme. La jueza Hayes levantó una mano, calmando la sala una vez más. Su voz volvió a cobrar fuerza, aunque estaba impregnada de una nueva ternura. Esta niña ha hecho algo extraordinario hoy. Lo crean o no, lo entiendan o no, nadie puede negar lo que hemos visto. Hizo una pausa, volviendo la mirada a Emily. El respeto no se gana con la edad, ni con la riqueza, ni con el poder, sino con la verdad. Y hoy, esta niña se ha ganado el nuestro. La sala contuvo la respiración. Emily no sonrió. No hizo una reverencia. Simplemente bajó la mirada como si llevara el peso de ese respeto con silenciosa aceptación. En la última fila, alguien empezó a aplaudir lenta y suavemente. Luego se unió otro. Pronto el sonido se extendió, llenando la sala con un aplauso que no fue fuerte ni entusiasta. Fue suave, reverente. Dalton no aplaudió, pero tampoco se burló. Simplemente observó a Emily con una expresión que nunca había cruzado por su rostro en el tribunal. Antes, humildad. La jueza Hayes dejó que el sonido persistiera antes de levantar el grillete. Un solo golpe resonó como un latido en la sala. Se levanta la sesión, dijo con voz firme y ojos brillantes. Mientras la multitud comenzaba a salir, muchos se detuvieron para mirar a la niña. Algunos con lágrimas, otros con gestos de respeto. Todos con la misma pregunta tácita en los ojos. ¿Cómo lo hizo? Emily no intentó explicarlo. Simplemente permaneció allí, pequeña y firme, como si su sola presencia fuera suficiente. La sala se vació lentamente, pero la sensación que transmitía no se desvanecía. Algo había cambiado en ese espacio, en la jueza, en la abogada, en las personas que lo presenciaron, y en el centro de todo, Emily Walker se había ganado lo que ninguna riqueza ni poder podía comprar. Respeto otorgado libremente, profundamente arraigado, mantenido. Los escalones del juzgado brillaban bajo el sol del atardecer, largas sombras extendiéndose por la escalera más ancha. La gente se quedaba afuera, en voz baja pero llena de asombro, como si todos hubieran caminado de un lugar donde algo sagrado había echado raíces. Emily estaba de pie en el último escalón, con su pequeña mano apretada en la de su padre. Daniel Walker había sido llevado al tribunal encadenado esa mañana. Ahora, aunque el juicio aún no había terminado, la jueza Hayes había ordenado que lo pusieran en libertad bajo su supervisión hasta el fallo final. Un hombre que crió a un hijo así, había dicho, merece la oportunidad de demostrar que puede volver a ser valiente. Las palabras aún resonaban en sus oídos. Durante años, lo habían visto como nada más que un hombre destrozado, una carga para el sistema. Pero hoy, a través de la voz de su hija, lo habían visto de otra manera. Con los ojos de la misericordia, con los ojos de la esperanza. Los periodistas se abalanzaron sobre él, con los micrófonos desplegados, pero nadie gritó, nadie exigió. Preguntaron con suavidad, como si sus propias voces fueran demasiado pesadas para el momento. Emily, una de ellas, susurró, ¿qué pasa ahora? La niña ladeó la cabeza, su cabello reflejando el sol. No respondió de inmediato. Miró a su padre, luego volvió a mirar las puertas del juzgado, donde ahora aparecía la jueza Hayes, guiada cuidadosamente por su secretario. La silla de ruedas de la jueza rodaba lentamente, pero sus manos descansaban más ligeras sobre los brazos, sus ojos más brillantes que en años. Cuando la multitud la vio, el silencio volvió a reinar, no por miedo, sino por reverencia. La jueza Hayes se detuvo a mitad de la escalera y habló con voz firme. Esta niña nos ha recordado a todos que la justicia no se trata solo de castigo, sino también de sanación. Hoy vi con mis propios ojos lo que el poder de la fe, la valentía y la compasión pueden lograr. Y no dejaré que se desvanezca. Volvió la mirada directamente a Emily. Me gustaría invitarte, niña,
a trabajar con este tribunal no como testigo, no como hija de un acusado, sino como ayudante, alguien que pueda recordarnos, cuando olvidamos, que las personas son más que sus errores. Un escalofrío recorrió la multitud. Una jueza ofreciéndole un papel oficial a una niña pequeña. Parecía imposible. Y, sin embargo, tras lo que habían presenciado, parecía innegable. Emily parpadeó, apretando con fuerza sus pequeños dedos la mano de su padre. No sabía qué ese papel significaba. No sabía si podría llevarlo a cabo. Pero sabía que la habían visto. Verdaderamente vista por primera vez en su vida. Su padre se acercó y le susurró: «Es tu decisión, Emmy. Pero sea lo que sea que elijas, estoy orgullosa de ti». Levantó la barbilla y asintió al juez. «Te ayudaré». La multitud se agitó. Por primera vez, la gente no miraba a los abogados ni a los funcionarios. La miraban a ella, la niña que una vez había sido invisible, pobre, ignorada. Ahora la veían como algo más, una guía, un recordatorio, una fuerza de cambio. En las semanas siguientes, el juzgado se transformó de maneras pequeñas pero profundas. A Emily no se le dio un título ni un escritorio. No vestía toga ni tenía autoridad, pero cada vez que un caso se llenaba de ira o desesperación, alguien gritaba: «Traigan a la chica». Y ella venía, a veces solo para sentarse en silencio junto a un testigo tembloroso, a veces para colocar sus manos suavemente sobre los hombros de alguien, a veces solo para recordar a la sala con su presencia firme que la sanación y la justicia iban de la mano. Incluso Dalton, antes arrogante e inamovible, se sintió cambiado. Una tarde, la detuvo en el pasillo, en voz baja. «Emily», dijo carraspeando torpemente, «me equivoqué sobre tú, y yo nos equivocamos con tu padre». Apartó la mirada, incómodo con su propia humildad. «Gracias por demostrarme que estaba equivocado». Emily solo asintió, con la mirada tranquila. No tenía necesidad de ganar. Su padre, mientras tanto, empezó a reconstruir. Trabajaba en silencio, con constancia, decidido a honrar la segunda oportunidad que su hija le había ayudado a forjar. Todas las noches, al llegar a casa cansado pero libre, se sentaba con Emily en el porche a ver cómo se ponía el sol, susurrando: «Lo has cambiado todo, Emmy. No solo por mí, sino por todos nosotros». Y la jueza, Margaret Hayes, seguía sintiendo como la vida se agitaba en sus piernas lenta, dolorosa, pero innegablemente. Cada día se movía un poco más. Cada día soportaba no solo el peso de la ley, sino también la esperanza que casi había perdido. Le daba crédito a Emily cada vez que alguien se lo preguntaba. Pero, en realidad, le daba crédito a algo más que eso. Le daba crédito al recordatorio de que la sanación comienza en el momento en que uno cree que puede. Meses después, se colocó una placa en el pasillo del juzgado. No solo llevaba el nombre de Emily. Decía: «La justicia y la sanación van de la mano. Nunca olvidemos». Y bajo la inscripción, en letras más pequeñas, inspirada por la valentía de una niña, Emily nunca dejó de ser pequeña, nunca dejó de estar callada. Pero en su firmeza, se convirtió en algo más grande que ella misma, un recordatorio viviente de que las voces más ignoradas a veces pueden tener el poder de cambiarlo todo. Y mientras se sentaba una vez más junto a su padre en el porche, con las luciérnagas parpadeando en la oscuridad, susurró suavemente, más para sí misma que para cualquier otra persona: «Ya no somos invisibles». Lo que comenzó como un día cualquiera en una sala de audiencia silenciosa se convirtió en algo que nadie allí olvidaría jamás. La voz de una niña pequeña, firme, inquebrantable, llena de silenciosa esperanza, recordó a toda la sala que la sanación y la justicia no están separadas, sino profundamente conectadas. No entró con poder, riqueza ni influencia. Entró con fe,
Y eso fue suficiente para conmover corazones e incluso las piernas de un juez por primera vez en 20 años. Y tal vez esa sea la pregunta que esta historia nos deja. ¿En qué creemos cuando el mundo nos dice que no lo hagamos? ¿Seguimos hablando incluso cuando nadie se escucha? ¿Seguimos de pie incluso cuando nos sentimos pequeños? ¿Seguimos amando incluso cuando nos cuesta todo? Porque a veces los cambios más extraordinarios no provienen de las voces más fuertes, sino de las más silenciosas, expresadas con valentía. ¿Y tú? ¿Ha habido algún momento en tu vida en el que un hijo, un ser querido o incluso un desconocido te haya sorprendido con una fuerza inesperada? Nos encantaría leer tu historia en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que la esperanza nunca es demasiado pequeña para importar. Y si quieres más historias como esta, historias que muestran el poder del amor, la fe y la valentía, suscríbete y síguenos. Porque a veces las voces que menos esperamos son las que más necesitamos escuchar.